Hola y bienvenido esta mañana nuevamente a Somos Eclesia. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo tengo la oportunidad y el privilegio de ser el pastor y líder de este ministerio. Y de veras es un gozo que estés conectado el día de hoy. Y no sé si estás con alguien. Si es así, pues espero que estén teniendo un muy hermoso tiempo juntos. Quiero anticiparte que muy pronto estaremos agregando a este servicio realmente un segmento de alabanza y de adoración para poder empezar adorando juntos. Yo sé que eso es necesario y que eso prepara nuestro corazón. Así que primero, gracias por aún así seguir conectado con nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Y de nuevo, en un par de semanas, con la ayuda de Dios, podremos nuevamente empezar, o mejor dicho, empezaremos a tener también un segmento musical y un tiempo de alabanza y adoración para poder disfrutar juntos y adorar el nombre de Dios juntos. Así que, de nuevo, bienvenido. Y si estás solo el día de hoy, yo igual sé que Dios tiene una palabra para ti que es de bendición, y hemos estado hablando de un tema o de una serie llamada Equipados, el hecho que Dios nos ha equipado y nos ha dado lo necesario para hacer el trabajo y la labor que Él puso en nuestros hombros. No nos dio esa responsabilidad como sus hijos. Pero antes de empezar el tema del día de hoy, quería tomar un momento para orar. He visto, he sentido en estos últimos días, esta semana especialmente, simplemente una necesidad enorme de personas que continúan batallando con COVID, ¿no? Hay muchas personas que sus familiares, amigos, están batallando con esta enfermedad y de alguna manera sigue desarrollando complicaciones y es diferente en la vida de las personas. La verdad es que es un poco triste ver cómo esta enfermedad realmente está causando dolor, está causando impactos que yo sé son irreparables. Y pues quería simplemente tomar un momento para que pudiéramos orar por las familias y los amigos que continúan y que están actualmente batallando con esto. A la vez también poder orar por personas que tienen cierta necesidad económica o cierta necesidad física, ¿no? Que están esperando esa provisión de parte de Dios para que Dios pueda realmente orar en ellos, y por último también poder orar por la protección de Dios en nuestras vidas. Yo sé que lo que es el COVID-19 es algo que todos estamos batallando en todas partes del mundo, no es solamente en una parte del mundo, esto es algo global. Así que me gustaría simplemente ahí donde tú estás, que cierres tus ojos. Voy a tomar un momento para orar por estas familias antes de empezar en la enseñanza el día de hoy. Así que acompáñame, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias porque sabemos que no estamos solos. Padre, sabemos de que en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio, Señor, de los problemas, tú estás allí. Señor, quizás muchas veces no lo vemos o muchas veces quizás no lo sentimos, pero Padre, eso no significa que tú no estás allí y que tú no estás teniendo el cuidado de nosotros. Padre, yo te quiero pedir por estas personas, amigos, familiares, en todas partes del mundo, Señor, que están batallando con COVID-19 o que están teniendo complicaciones y que están realmente teniendo un momento difícil, Padre, con esta enfermedad. Yo te pido que tú puedas traer sanidad en sus cuerpos, que tú puedas traer sanidad, Señor, en esas áreas en su vida, Señor, en su cuerpo que están siendo afectadas. Padre, trae claridad en los doctores, en los enfermeros y enfermeras que están atendiéndoles, Padre, y que puedan realmente hacer lo mejor de su parte, Padre, pero que en todo momento sea tu poder sanador haciendo una obra en ellos, Padre. Yo te pido por personas que también tienen necesidad económica, tienen necesidad en un área física, Señor, y que están esperando esa provisión de parte tuya. Señor, yo sé que tú eres un Dios que nunca falla, eres un Dios que nunca cambia, tú eres fiel, Señor, y yo te pido que tú puedas manifestarte en sus vidas, que tú les proveas de una manera increíble, Señor, y que podamos ver cómo tú obras, Padre, en esa manera increíble y espectacular que solamente tú puedes hacer. Señor, yo te pido por último que continúes derramando tu protección y tu cuidado en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros amigos, Señor, en todas partes del mundo, Señor, que tú continúes, Padre, cuidándonos. Padre, sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, que tú nos sostienes en tu mano, Señor, y yo te pido que el día de hoy podamos simplemente descansar
sabiendo que tú estás a nuestro lado, sabiendo que tú estás allí en medio de la dificultad. Padre, que podamos atravesar esos momentos difíciles sabiendo y confiados porque tú estás con nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí quiero poder continuar con esta serie titulada Equipados. Y hemos estado hablando en las últimas semanas del hecho que Dios nos llamó a nosotros como sus seguidores a ser discípulos, ¿no? Nos hizo ir por todo el mundo bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y nos está llamando a que hagamos discípulos en todo momento y en todos lados, en todas partes. Y es curioso, lo dijimos la primera semana, que Dios escogió al hombre, a la mujer, que nos escogió a nosotros como sus seguidores para hacer esa labor, y es una responsabilidad bastante grande. Y entonces vemos que si Dios, en su plan soberano, decidió escogernos a nosotros para darnos esa responsabilidad, significa que también Él nos ha equipado para hacer esa labor, nos ha dado lo necesario. Y en los que hemos estado yo en el Evangelio por mucho tiempo, estamos hablando de los dones espirituales, ¿no? Esos dones que Dios nos ha dado, y la semana pasada hablamos un poco también de esa definición, que la definición dice, según el diccionario de la Real Academia Española, es que es una dádiva o un presente. Entonces vemos que es un regalo, es algo especial, una habilidad para hacer algo. Entonces vemos que es algo que primero Dios nos da, y es algo que Dios nos ha dado desde el momento que nacemos, y hay una diferencia en algún momento entre lo que es una habilidad y es un don. Muchos tenemos muchas habilidades para hacer muchas cosas, pero cuando estamos hablando de un don específicamente, es con el propósito de hacer un trabajo ministerial o de un enfoque espiritual, es para hacer esa labor de hacer discípulos, y por eso es que Dios nos dio estos dones espirituales. Son primeramente dados por el Espíritu de Dios, significa que solamente en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón es que eso realmente se activa y es dado ese don con ese propósito de hacer esa misión, de hacer discípulos, ¿no? Que es usado para su obra, para su gloria. Y entonces, en base a ese enfoque, dijimos que una nueva definición de lo que son los dones espirituales son ese regalo, esa gracia o habilidad que hace evidente al Espíritu de Dios en nuestra vida y nos empodera para hacer su obra. Entonces, esos dones espirituales, esas habilidades, ese regalo que Dios nos ha dado, esa gracia, es primero dado por el Espíritu Santo y es la evidencia, es lo que de alguna manera se manifiesta a través de nuestra vida, ¿no? Y que demuestra que es el poder de Dios a través de nosotros y nos da ese poder, nos da la habilidad, nos facilita el poder hacer la obra, que es de compartir el Evangelio y de hacer discípulos. Y la semana pasada hablamos también un poco de estos dones, porque vemos que el Espíritu de Dios nos da varios dones, algunos puede dar más de uno, pero más sin embargo Dios dice que da al menos uno a cada uno de sus seguidores, a cada uno de sus hijos, pero hay una variedad de dones, y para mencionar de los que hablamos la semana pasada, hablamos de estos dones de liderazgo, de administración, de enseñanza, de conocimiento, de sabiduría, de profecía, de discernimiento, de exhortación, el don pastoral, el de fe, el de evangelismo, el de apostolado, el de servicio o ayuda, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de dar o de generosidad, el don de misericordia y el de hospitalidad. Y de todos esos que mencioné, yo sé que la semana pasada profundizamos un poquito más en cada uno de ellos, y yo sé que fue de ayuda y beneficio para quizás muchas personas que no habían oído realmente de esos dones antes, ¿no? Que estás empezando en tu caminar con Dios. Pero es increíble ver cómo Dios nos dio a cada uno diferentes dones, y hay variedad, como lo pudiste ver. Y Dios nos los ha dado de nuevo a nosotros como sus seguidores, a la iglesia de Cristo, con un propósito. Y hoy quiero profundizar más en ese propósito. Sé que lo hicimos hace un par de semanas, fue una manera de introducción. Nos ha llamado y nos dio esa tarea de hacer discípulos, ¿no? Y eso sí es correcto, se puede decir, ese es el propósito, claro, esa es nuestra responsabilidad realmente, ¿no? Nuestra responsabilidad como seguidores es hacer discípulos. Y nos equipó con estos dones con un propósito específico. Y yo quiero hablar específicamente de estos dos propósitos
que vamos a encontrar en la Biblia por el cual Dios nos ha equipado y nos ha dado de estos dones. Y el primer propósito por lo cual Dios nos dio y nos equipó con dones espirituales es para ayudarnos unos a otros. Para ayudarnos unos a otros. Y si abres tu Biblia al libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, primero acá vemos que afirma que nos dio al menos uno a cada uno. Y nos lo dio con el propósito de ayudarnos mutuamente, que nos ayudemos los unos a los otros. ¿Ves? Entonces, realmente, en otras palabras, el propósito de los dones por el cual Dios nos los ha dado y nos ha equipado con eso realmente es para el provecho de los demás. No es con un enfoque personal, no es para simplemente buscar mis propios provechos y cómo beneficiarme yo, ¿no? Realmente entonces vemos que es para el interés de los demás, para que otras personas puedan beneficiarse de lo que Dios hace a través de nosotros, ¿no? Y no es para que nos sintamos orgullosos o sintamos que tenemos que enaltecernos porque Dios obra a través de nosotros en un don en particular, o para que nos elevemos a una posición pensando que somos mejores que los demás. No es ese el propósito de un don. Dios nos lo da con la idea que podamos ayudar. No es ni con la idea, es con el propósito de que podamos ayudar a los demás, que nos ayudemos los unos a los otros para que sea de provecho a los demás. Realmente esta palabra, el día de hoy, yo sé que Dios la ha puesto en nuestro corazón porque lamentablemente cuando hablamos de la iglesia global, ¿no? Muchas veces es triste ver que el énfasis está más puesto en ese don como tal, ¿no? En ese don, en esa habilidad, en esa gracia, en ese talento. No están puestos en Jesús, que es la fuente de ese don, ¿no? Y muchas veces el poner el enfoque en ese don como tal hace poner nuestra mirada en el hombre o la mujer, en la persona que está desarrollando ese don, ¿no? Y de alguna manera para ellos puede hacerles sentir quizás mejores que otros, sentir que merecen que todos les sirvan, ¿no? En vez de estar esperando que les sirvan, ya estamos llamados a servir, ¿no? A veces es hasta un sentimiento de imagínate lo importante que soy, ¿qué sería de la iglesia sin mí? ¿Qué sucedería de un ministerio sin mí? ¿No? Y esa actitud, yo creo que tristemente la vemos hoy en día, y es cuando perdemos el enfoque del propósito del por qué Dios nos ha dado dones, nos ha equipado con esa diversidad de dones que no son para nuestro propio beneficio, no es para nosotros mismos ser enaltecidos, es para enaltecer el nombre de Dios primero que nada, y segundo es con el propósito de ayudar a los demás, ¿no? de poder realmente beneficiar a los demás, no solamente buscar una satisfacción personal, ¿no? O muchas veces el sentir que estás llenándote, hablando de una manera espiritualmente, cuando ejerces en ese don. Y sí sucede, pero no debe de ser ese el enfoque. El enfoque es ayudarnos y ayudar a las demás personas, especialmente ayudar a las personas a que conozcan de Cristo, a que realmente ellos entiendan del amor y el plan que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Entonces vemos que no debemos de enfocarnos en el don como tal, sino realmente debemos de enfocarnos en la fuente, en la raíz, ¿no? Que es Jesús, de quien vienen estos dones. De nuevo, con el propósito, número 1, de ayudarnos mutuamente. Número 2, que es un propósito muy similar, pero que también la Biblia lo menciona, y es para servirnos los unos a los otros. Para servirnos los unos a nosotros. Y en 1 de Pedro 4, el versículo 10, dice lo siguiente: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y vemos de nuevo que vuelve a hacer el énfasis que al menos nos ha dado uno a cada uno, ¿no? Y dice que debemos usarlos para servirnos los unos a los otros, que es para que podamos servir a los demás. En otras palabras, para que sea de beneficio a las demás personas. No es un beneficio a mí solamente o a la persona que lo ejerce, sino es un beneficio a los demás. No es estar esperando
a que te sirvan o no es estar esperando a ser servido por el don o la habilidad que Dios te ha dado o la posición que Dios te ha dado. Vemos que Dios nos ha dado de estos dones con la intención de que sirvamos a los demás, que seamos de servicio los unos a los otros. ¿Sabes? Ningún don es dado por Dios simplemente para tu propio beneficio. Dios no nos ha dado un don a cada uno de nosotros simplemente para beneficiarnos a nosotros mismos. Dios nos dio y nos equipó con estos dones para que podamos beneficiar a los demás, para que podamos servir a los demás, para que podamos a través de nuestro servicio tocar la vida de estas personas y que ellos conozcan del amor de Cristo. Y de nuevo, muchas veces ponemos ese enfoque en el don o en esa habilidad, ¿no? Y pensamos que eso nos da, no sé, cierto aire de sentirnos superiores. Y el día de hoy yo quiero que escuches claro, ¿no? Que el Espíritu de Dios realmente está diciendo que en los dones que Dios nos ha dado es con la intención que podamos servir a los demás. Y sabes, los discípulos en algún momento también, los discípulos de Jesús también batallaban un poquito con ese aire de importancia, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que fue el ser elegido por Dios, por Jesús específicamente para ser su discípulo? Sin duda alguna, yo creo que hizo algo en los discípulos, ¿no? En el hecho de cómo ellos se sentían el haber sido escogidos por Dios y aún entre ellos dice la palabra que después que Jesús había expulsado un espíritu maligno de un joven, ¿no? Que el padre le estaba diciendo a Jesús que liberara a su hijo de estos espíritus que lo arrojaban al suelo. Y Jesús hizo una obra y un milagro en la vida de este joven y luego iba con sus discípulos a Capernaum y dice que ellos estaban en el camino discutiendo quién era el más importante, ¿no? Y yo creo que ellos, al igual que muchos hoy en día, quizás batallan con esa idea de la importancia debido a un don o a una habilidad espiritual. Pero vemos que aquí Jesús les da una respuesta y no está hablando específicamente de los dones, pero yo sé que Dios y que Jesús en su respuesta también hoy nos está diciendo de esa misma importancia que debemos de tener en cuanto a nuestro enfoque. Fíjate lo que dice Marcos, el capítulo 9, versículos 35. Dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces vemos que aquí Jesús les está llamando a ser los últimos. Quizás lo opuesto a ser el primero y ser el más importante, te está diciendo ser el menos importante y ser el último. Y les estaba llamando, y nos está retando hoy, y nos está llamando a ser el primero en servir, el que seamos el que les sirve a todos los demás. De nuevo, no estaba hablando específicamente de los dones, ¿no? Y del propósito que Dios nos dio los dones para servirnos los unos a nosotros, pero está hablando del hecho que debemos de enfocarnos y debemos servirnos los unos a los otros, que no tiene nada que ver con el don, que todos los dones son dados por Dios y son iguales para el servicio de los demás y que debemos de tener eso en mente, que debemos de pensar cómo vamos a beneficiar, cómo vamos a servir a los demás. ¿Sabes? Lo que sucede también cuando de alguna manera nosotros ejercemos nuestros dones y servimos y los usamos para el beneficio de los demás, Dios también permite que nos beneficie a nosotros mismos. Pero vemos que esa es la consecuencia y esa es la abundancia de la gracia de Dios y de lo hermoso que es Dios, que cuando tú sirves y cuando tú usas tus dones y los pones al servicio de los demás, no solamente eres de bendición para alcanzar a otras personas, pero también Dios permite que sea de bendición y de beneficio a tu vida hoy. Así que yo creo que el día de hoy nos está recordando Dios. Primero nos está diciendo que hemos sido equipados para esa tarea de hacer discípulos, que es nuestra responsabilidad y nos ha equipado, nos ha dado lo necesario, estos dones, ese regalo, gracia o habilidad que hace evidente el Espíritu de Dios en nuestra vida y que nos empodera para hacer su obra. Que ese es su propósito, ¿no? El que podamos realmente usarlos para servir a los demás, para ayudar a los demás. Entonces quiero hacerte un par de preguntas y quiero que realmente tomes un tiempo para meditar en ellas hoy. ¿Estás usando realmente los dones que Dios te ha dado para ayudar y para servir a los demás?
o de alguna manera los estás usando simplemente para buscar una satisfacción o un beneficio personal. Y yo creo que cuando nuestro enfoque no es el correcto, naturalmente no sucede eso en nuestra vida. Quizás vemos que otros, si Dios les bendice y si Dios les provee y son de beneficio en el momento que activan y sirven, pero es porque su enfoque está en el servicio y en el ayudar a los demás y en el hecho de hacerlo en ese acto de acción. Dios les bendice y Dios también permite que sea de satisfacción para sus vidas. Pero realmente te animo a que pienses en tu vida hoy si lo que estás haciendo cuando tú sirves a Dios, cuando tú ayudas y haces lo que haces para el servicio de Dios, que tu intención realmente sea sincera, ¿no? Que no sea buscando un interés personal, pero que pueda ser con sinceridad para ayudar y beneficiar al resto del pueblo de Cristo y a los que no conocen de Cristo especialmente. ¿Tú te imaginas qué pasaría si todos usáramos nuestros dones para ayudarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros, con el propósito de expandir el reino de Dios, con el propósito de hacer discípulos? Yo creo que sería muy distinta la opinión que muchas personas tienen de la iglesia y que tienen de nosotros, sus seguidores. Porque muchas veces lo que ellos menos ven es eso, ¿no? El que querramos ayudarles o el que simplemente estamos haciéndolo con un interés detrás, ¿no? Con una segunda intención. Pero yo creo que hoy Dios nos recuerda que hemos sido llamados, que hemos sido equipados para ayudar, para servir a los demás a través de estos dones espirituales que Él nos ha dado con el propósito de hacer discípulos, con el propósito de alcanzarles con el Evangelio de Cristo. De nuevo, recuerda que los dones son dados por el Espíritu de Dios para el provecho y la salvación de los demás, para poder alcanzar a las personas que no conocen de Cristo. Quiero terminar con 1 de Pedro 4, el versículo 10, y lo compartí la semana pasada, y aquí Dios nos está animando nuevamente a que usemos nuestros servicios, nuestros dones para el servicio de los demás. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y vemos claramente que aquí nos está diciendo que debemos de poner al servicio de los demás esos dones que han sido dados a nosotros. Esos dones que Dios te ha dado, debemos de ponerlos al servicio de los demás. Significa que debes de estar dispuesto, tienes que estar disponible para ayudar, para servir a través de ese don que Dios te ha dado, porque no va a ser solo para un beneficio personal, sino que su propósito es para ayudar y servir a los demás, para alcanzar a los demás, para servirnos los unos a los otros y así poder entonces impactar la vida de personas que no conocen del amor de Cristo. Dios nos dio la tarea a nosotros de expandir su reino, de hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad y ahora vemos que hemos sido equipados y que nos equipó con estos dones y estas habilidades para poder Él fluir a través de nosotros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y poder realmente hacer discípulos en todas partes del mundo. Yo creo que cuando nosotros entendemos ese propósito, nos va a cambiar nuestra manera de pensar en el hecho que cuando servimos, cuando ayudamos, cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando estás actuando o usando ese don, lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con excelencia, porque sabemos que es Dios a través de nosotros. Y como dice ahí ese pasaje, que debemos de administrándolo fielmente, que tenemos que tener simplemente conocimiento, que tenemos que tener cuidado y responsabilidad en saber que Dios nos ha dado de estos dones para que los usemos y los pongamos disponibles y los usemos para servir a los demás con el propósito de ayudar, de servir, de impactar y así poder alcanzar la vida de los demás. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque Señor, tú nos has equipado, nos has dado, Señor, con dones espirituales, con estos regalos, Señor, que son dados por el Espíritu de Dios, esas acciones, Padre, esas habilidades puestas en cada uno de tus seguidores,
en cada uno de nosotros como tu iglesia. Señor, no para tener un propósito personal o una satisfacción personal, Señor, sino con el propósito de ayudarnos, de servirnos los unos a los otros y así poder impactar la vida de otras personas que no te conocen, Señor, y poder presentarles del Evangelio y hacer discípulos en todas partes, Señor. Yo te pido que el día de hoy podamos realmente sentirnos empoderados, Señor. El hecho que tu Espíritu Santo nos da esa autoridad y que desea fluir a través de nosotros, a través de estos dones, a través de estas habilidades, para así poder tocar y alcanzar la vida de personas en todas partes del mundo. Señor, yo te pido que el día de hoy, mujeres y hombres, jóvenes, niños que estén oyendo este mensaje, Señor, puedan realmente aceptar, Señor, y tomar esa responsabilidad, Señor, de hacer disponibles sus dones con el propósito de alcanzar a los demás y hacer discípulos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo quiero recordarte que el enemigo nunca va a querer que nosotros realmente usemos esos dones, que realmente podamos hacer ese impacto que Dios desea hacer a través de nosotros, porque quizás nos sentimos que no estamos capaces o simplemente no estamos interesados en hacerlo. Pero recuerda que Dios nos ha dado esta responsabilidad y nos ha equipado para hacerlo. Y aunque estemos pasando dificultades y aunque estemos pasando problemas en la vida, quiero que recordemos que Dios siempre está con nosotros, como se lo dijo a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Y Él nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Así que el día de hoy yo te digo, confiemos en Dios y veamos cómo Él hace cosas maravillosas a través de nosotros, su iglesia. Bendiciones y hasta la próxima semana.